en su casa encontrarán enchufes, entre otras cosas, eléctricos. Pues bien, de cada enchufe vienen dos cables que proceden de la central eléctrica, aunque parezca mentira. No exactamente, pero más o menos, para simplificar. Supongamos que esta es la central eléctrica que mueve una turbina con unas aspas, y esto podrían ser las aspas, una central hidroeléctrica con agua, o bien el carbón calienta el agua y a su vez mueve la turbina, o bien una central eléctrica y ahora de placas solares. O también puede ser que mueva esto un generador eólico, de viento. O sea, esta es la central eléctrica y esta es nuestra casa. Como les decía, la compañía eléctrica se encarga de que siempre tengamos electricidad en nuestro enchufe. Se estará moviendo en la central eléctrica el generador y continuamente tendremos energía eléctrica en el enchufe. Si conectamos algo, en este caso una bombilla pequeña, pues se encenderá. En nuestra central eléctrica, como les he dicho, la corriente se produce mediante un imán y una bobina. Esta es una bobina con un núcleo metálico y este es un imán. Y este es un medidor antiguo que mide el voltaje y la corriente que pasa por un cable. Pues bien, ya se ha visto cómo se mueve. Con el imán, que puede ser un imán independiente o bien un electroimán que se produce a su vez con otra bobina y un núcleo metálico y el núcleo se convierte en un imán, o sea, la interacción de dos bobinas o de un imán independiente y una bobina, y se produce electricidad. Como ven, la aguja se mueve, así que está produciéndose electricidad, un voltaje y una corriente. Uno de los elementos que yo conozca, hay muchos más, que existen entre la central eléctrica y nuestra casa, son los transformadores. Ni siquiera sé si se llaman así, lógicamente son mucho más grandes, los cuales hay uno cerca de la central que eleva el voltaje muchísimo, a miles de voltios, porque así se reducen las pérdidas de transporte hasta nuestra casa. Y luego hay un intermedio que es y alguno más, pero hay otro cerca de nuestra casa que lo reduce a los 220 voltios que necesitamos en el enchufe. La fuerza, por así decirlo, de la energía eléctrica que tenemos disponible en el enchufe depende de lo que la central eléctrica quiera proporcionarnos. Porque como ven, puede variar. Poquito o mucho. Hace unos años aquí teníamos 110 voltios y ahora son 220. O sea, ha aumentado para proporcionarnos más cantidad de electricidad. La electricidad que tenemos en el enchufe se denomina alterna, porque cambia de polaridad, al contrario que las pilas, que siempre tienen la misma. Positivo y negativo, pero se enciende igual la bombilla. O sea, la alterna o la continua encienden la pila. Voy a hacer una prueba un poco chapucera de cómo la energía eléctrica produce trabajo. Depende de la altura. Si yo tiro esta pelota, cerquita de donde va a trabajar, hace un trabajo
pequeño. Si elevo la altura, hace un trabajo mucho mayor. O sea, a mayor altura, mayor potencial, mayor voltaje, se produce más trabajo. Pero no solamente depende de la altura, porque si esto simula la cantidad de electricidad, pero si la cantidad de electricidad es pequeña, ni con poca altura, ni con mucha, produce apenas trabajo. O sea, la cantidad de trabajo que hace la corriente eléctrica depende de la altura, a más altura más trabajo, y a la cantidad de electricidad. Porque ya digo, si tiene poca, no produce apenas trabajo. Una vez que la electricidad ha pasado por el contador, para que la compañía eléctrica luego nos facture, llega al cuadro de nuestra casa, que hay elementos de este estilo: magnetotérmicos y diferenciales. Son interruptores. Voy a intercalarlos aquí para que vean cómo funciona. Como les he dicho, del contador de la calle vienen dos cables, entran en un interruptor magnetotérmico y de ahí van a los enchufes de nuestra casa. Ahora está cerrado y pasa la electricidad. Cuando lo abro, interrumpo la corriente. Pues eso es lo que hace estos interruptores. Tienen un dispositivo o dos magnetotérmicos, dos dispositivos que interrumpen la corriente cuando esta es muy elevada. Antes han visto un interruptor magnetotérmico intercalado. Ahora es un interruptor diferencial. Como no tengo bifásico o monofásico con neutro, he puesto este trifásico, pero funciona igual. Del contador vienen dos cables, entran al interruptor y salen para nuestra casa. Si el interruptor está cerrado, tenemos electricidad. Si está abierto, no la tenemos. Es un interruptor de seguridad. Funciona cuando hay una fuga dentro de nuestra casa de corriente. Por ejemplo, una lavadora que tenga un cable pelado y haga contacto este cable con la parte metálica de la lavadora. Entonces, si nosotros tocamos, es como si la parte metálica es como si estuviéramos tocando el cable. Y esto lo detecta y se interrumpe la corriente. Si esto como trabaja a 220, para probarlo se le da aquí y esto se abriría. Pero ahora no, porque es poca electricidad. Pero funciona, es un interruptor normal y corriente. Ahora voy a mostrarles el contador. Como ha aumentado la potencia, es peligroso. Yo utilizo estos guantes que se los recomiendo. Son muy manejables, muy baratos, ya le llamo de los chinos, y protegen de cualquier contacto que nos pueda dar la corriente, que es peligrosa. A este voltaje ya 220. Pues muy bien. De la compañía eléctrica, en este caso, del transformador, sí, de la compañía eléctrica, viene a un cuadro que está en la calle, a una caja, viene por este cable, yo le he enchufado a una toma de corriente cualquiera que tengo por aquí por el garaje. Pues bien, entra por aquí. Ya les he dicho que este es trifásico, pero no dispongo de monofásico y utilizo este, pero es lo mismo. Utilizo una fase y el neutro. Los dos cables que llegan de la central. Uno entra por aquí y el otro al neutro. O sea, de la central vienen dos cables al contador y salen dos cables a nuestro interruptor, a nuestro enchufe, como siempre. Sale de la fase, de la salida y del neutro. O sea, dos cables. Llegan dos cables de la central, pasan por el contador y luego
la compañía lee la lectura de lo que hemos consumido y nos lo factura para que paguemos. Llega al enchufe de nuestra casa. Antes tendrá que pasar por los magnetotérmicos del cuadro que tengamos en la casa, y por último llega a nuestro enchufe conocido. Lo tengo apagado, ahora es como si llegara corriente de la central. Llega, es muy poco consumo y apenas se mueve, si no se movería esto. Apenas es consumo porque tiene 20 vatios esto, apenas consume, pero debería de moverse. Y marcar, aumentar el consumo para luego nos facturara, para que lo pagáramos. No se mueve, es una pena si pusiera. Voy a poner una bombilla de más consumo para que vean cómo se mueve. Que enseguida se calentará. Esto será de alguna cafetera o así. Y consumirá unos 300 vatios, quizá menos, pero vamos, mucho más que la bombilla. Y ahora verán cómo se mueve. Lógico. A más consumo, más se mueve y más aumentará el contador para que las compañías eléctricas nos lo facturen. Ahora voy a explicar el cable de tierra. En el cuadro de nuestra casa, aparte de los cables de que hemos hablado, llega un tercero al que van todos los cables conectados entre sí. Todos los amarillos están conectados, los gruesos, los finos, todos. Y se llama cable de protección. Este es un enchufe que tiene también toma de tierra. Hay algunos que no tienen toma de tierra, 2 cables nada más, y otros 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y aquí tiene el tercero. Pues bien, es un cable de protección porque va conectado a la lavadora, a los equipos que tienen mucha parte metálica, donde al tocar nos podemos electrocutar, va conectado. Y entonces si hay algún cable pelado en ese equipo, y al tocarlo pasaría a nosotros la electricidad, pues pasa antes por él, puesto que ya les he dicho que está conectado a él. O sea, todos los equipos grandes están conectados al cable de tierra. Y el cable de tierra, ¿dónde va? Termina en nuestra casa, en los bajos de nuestra casa. Es el cable de tierra porque exactamente es la tierra física. Como si fuera el suelo. Y está a potencial cero, o sea, como si estuviera abajo del todo. En este cable hay 220 voltios y en el cable de tierra 0. Existe una diferencia de 220 voltios. Entonces, si ponemos un cable entre ambos, pasaría rápidamente de aquí a la tierra. Un simple cable. En la cable de tierra utiliza el diferencial para, como les dije antes, algunas fugas de corriente. Pero ya les digo, es como si fuera la tierra física, lo que pasa es que es un cable. Aquí tienen el cuadro eléctrico de una vivienda y como ven están los famosos cables, la pareja de cables que entra en el interruptor general. Y de aquí se divide varias veces para distintos circuitos. Y otra cosa que pueden ver es que todas las tierras están juntas. La explicación que se me ocurre para el neutro es que es un camino de vuelta al caso de la corriente eléctrica de la casa, la vuelta al transformador más cercano. Porque para que pase la electricidad tiene que haber un circuito. Este hemos dicho que tiene 220 y este 0. Lo que pasa es que si medimos, si ahora cortáramos cuando está generando energía, entre cada átomo hay 220 voltios, entre esto y esto hay 220, esto y 220, esto y esto. Incluso
en el cable de neutro hay 220 entre cada átomo y el anterior, entre cada átomo y el anterior. Les he dicho que sigue siendo esta la fase y este es el neutro, pero en el momento que está pasando, hay tensión eléctrica, entre cada punto del cable de neutro o de fase hay tensión, porque si no, no pasaría de un átomo a otro. O sea, hay tensión. Este, efectivamente, está a cero con relación a este, pero entre cada átomo, cuando está circulando la corriente, hay 220. O sea, si cortáramos aquí y pusiéramos el polímetro, el medidor, entre esos dos cortes, cuando está generándose energía, veríamos que hay también 220. Por eso, algunas veces, muy mal hecho, el interruptor de corriente se le pone en el neutro. Si ahora cortáramos, no pasaría corriente, no se enciende la luz. Pero hay que ponerlo en la fase, porque si no el consumo siempre estaría bajo tensión. Este es nuestro conocido circuito, los dos cables que salen del generador y el consumo. He quitado el enchufe. Como les dije, lo que hace el generador es corriente alterna, que lleva a nuestra casa es corriente alterna. Y les he dicho que este cable, el negro, es la fase, que siempre está elevado, por así decirlo, 220 voltios con relación al neutro, que tiene 0. Con lo cual, en cuanto los ponemos en contacto a través de una bombilla, pasa. Tenemos la costumbre de intuitivamente pensar que esto es un circuito de agua. Sale por aquí el agua y vuelve, sale por aquí el agua y vuelve. Pero no es así, porque el agua saldría y se consumiría. Este agua que sale de aquí, el litro de agua que sale de aquí, llegaría aquí. En el caso de la electricidad, no. Solamente se mueven los electrones un poquito. Y en el caso de la alterna, vuelve. Esto simula, es el cable negro, la fase, esta es la fase, y los electrones se mueven un poquito. Con eso es suficiente para hacer un trabajo, porque se mueve un poquito hacia el lado, el de al lado, al lado, al lado. Todos se mueven y hacen un trabajo. Como les he dicho, nuestro generador, al contrario que las pilas, proporciona corriente alterna, que cambia de polaridad. Este siempre es positivo y negativo. Este, en cambio, va para allá, cambia de polaridad. Y ustedes dirán, si va para allá y vuelve para acá, esto puede ser la fase, negativo. Esto siempre es la fase, siempre es la fase. Siempre tiene potencial 220 con relación al neutro que tiene 0. El generador se encarga de que esto siempre tenga 220 voltios y este 0 voltios. Representa así, y efectivamente unas veces está a 220 y otra a 0. Imagínense el empujón que le da a cada uno de los electrones el generador, cada empujoncito, 220 voltios, y pero a la vuelta es en sentido contrario el empujón, o sea que debe pasar por 0. Si yo empujo para allá y luego lo empujo para acá, llegará un momento que no haya fuerza en ninguno de los sentidos.